Espíritu danza y canta, mi espíritu canta, danza, mi espíritu danza. Él es celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Y oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Él es celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú, cuán grandes tus afectos son por mí. Y oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. La gracia en sus ojos, gracia es un mar en que nos hundimos. El cielo y la tierra con besos se encuentran, y mi corazón ardiente palpita en mí. No tengo tiempo de excusas cuando pienso en tu amor.
buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine a encontrar con un paraíso, con una ciudad inimaginable. Te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí. Pensaba que ya no podía resistir. Quería tan solo una tregua tomar. Por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Te he estado esperando, me dijo y me sonrió, y me llevó a un río cristalino, y en él lavó las heridas que el camino me causó, y me alimentó del árbol de la vida, y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, me dijo, si deseas, es para ti lo que miras, con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies, que por mí sufrió. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberles lacerado en mi maldad. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame
espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. Pensaste en nosotros, Dios, tú siendo Rey y Señor, viniste a morir. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó, y sobre todo pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para el sol.
sobre todo pensaste en mí. Por amor fuiste a la cruz y a la tumba por mí. Viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó. Y sobre todo pensaste en mí. Por amor. Y sobre todo pensaste en mí. Por amor. Muy buenos días, mis amados hermanos. Una vez más les saludamos desde las Iglesias de Cristo, Restauración, Gracia y Verdad, con un mensaje más de la palabra de Dios. Y en esta ocasión estamos dando el complemento del mensaje de la semana anterior, las dimensiones de la cruz, parte 2. Estamos con gozo, con alegría, hermanos, aún a la distancia por causa de la pandemia, enviándoles un saludo y la bendición del Señor Dios Todopoderoso a través de este medio y esperando que se encuentren bien en sus hogares, que sus familiares estén bien. Seguimos orando para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo llegue hasta sus hogares a través de esta palabra. Y sin más, amados hermanos, vamos a entrar de lleno al tema. Vamos a recordar que estamos viendo 4 dimensiones de la cruz que menciona el libro de Efesios capítulo 3 verso 18. Ya vimos la anchura, la longitud y hoy nos toca ver el complemento. Analicemos, hermanos, pongamos atención y vamos a poner atención a estos 2 últimos puntos, estas 2 dimensiones que es la profundidad y la altura. Lo hacemos siempre tomados de la mano de Dios, así que les ruego en el nombre de Jesús que hagamos una oración para empezar, como es siempre nuestra costumbre. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios: Padre amado, te rogamos que tomes el control de este tiempo, que tu mano poderosa, Señor, ponga sabiduría en nuestra boca, danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, para que podamos comprender y entender cuál es, Señor mi Dios, la altura, la profundidad, la anchura, la longitud de la gloria de tu gracia, Señor. Lo que se ha manifestado a través de la cruz, bendícenos, danos sabiduría, danos entendimiento, porque solamente así, Señor, podremos llevar a cabo, Padre mío, los mandamientos que tú nos dejas. La guía de tu Espíritu Santo sea con nosotros, que tú nos ayudes, Señor, a cambiar las cosas que no hemos podido cambiar y que tu mano poderosa, Señor, nos muestre el camino recto, Señor, delante de tu presencia para que vivamos de manera quieta y reposada, en paz y con las bendiciones que tú nos quieres dar. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control y bendigas los hogares, a cada persona, Señor, a cada familiar, a cada uno de tus hijos, hasta donde llegue este mensaje, Señor, bendice. Quita enfermedades, quita dolencias, porque tú prometiste, Señor, en tu palabra, hacerlo, Señor, conforme a tu palabra, que tu palabra es medicina para el alma, para el cuerpo, que tu palabra, Señor mi Dios, sana toda enfermedad, que tu promesa declara que por las llagas de Cristo y por sus heridas fuimos nosotros curados. Si alguno estuviera en condición de enfermedad, glorifica el nombre de Cristo Jesús y envía por tu misericordia que se renueva cada mañana, envía respuesta a cada necesidad. En el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos, amigos, familiares, y hasta donde quiera que llegue este mensaje, que la bendición de Dios llegue hasta sus hogares.
Vamos a ver el primero de estos dos últimos puntos, la profundidad. La profundidad de la cruz obviamente tiene que ver con la parte de la cruz que tuvieron que enterrar bajo tierra para que tuviera firmeza, estabilidad, pero eso nos habla de varias cosas. La parte de la cruz que está enterrada, lo vemos siempre en Semana Santa cuando se presenta la pasión de Cristo, cuando vemos la crucifixión, esa escena donde hay una cruz, un madero que está enterrado y tiene que tener una profundidad para que le pueda dar estabilidad, para que no se caiga, no se vaya a izquierda, a derecha o atrás y adelante. Eso habla de una estabilidad que nos proporciona la cruz. También habla de revelación, de misterios ocultos, de sabiduría, de cosas profundas. Vamos a ver el primer punto de la profundidad. Jeremías capítulo 33, verso 3. Jeremías también capítulo 33, verso 6. Daniel capítulo 2, verso 22. Miqueas 7, 9. Primera de Corintios 2, 10. Y Efesios 4, versos 9 al 10. Vamos a dejar tiempo suficiente en esta imagen con los textos para que usted tenga tiempo de anotar. Así, amados hermanos, empezamos nuestra lectura. Muchos ya saben este texto, Jeremías 33:3. Leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice el verso 3: Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La parte más baja de la cruz nos enseña la profundidad. Esa parte que estuvo enterrada bajo la tierra allá en Jerusalén, en el monte Gólgota, nos habla de misterios, nos habla de profundidades, de sabiduría extrema, nos habla de varias cosas que está enseñando Jeremías 33:3. Hay que clamar para que Dios nos muestre cosas grandes y ocultas. De eso nos habla la profundidad de la cruz. También vamos a recorrer la mirada al verso 33:6, donde dice: He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Digan conmigo, revelación de lo profundo. En muy diversas ocasiones Dios nos ha permitido orar por personas, amigos, conocidos, familiares. A petición de otras personas hemos orado a la distancia y hemos visto cosas maravillosas de parte de Dios, como Dios sana a la distancia. Son las profundidades, los misterios, las cosas que Dios revela, y son cosas profundas. De eso habla la cruz, esta porción donde se enterró una parte del madero de la cruz. Habla de esta profundidad sobre la tierra. Es como el campesino que siembra la semilla y no ve qué sucede bajo la tierra. Muchas de las cosas que son profundas de Dios no las vamos a llegar a conocer al 100%, a veces las vamos a recibir, a veces vamos a ver respuestas, pero no tenemos la más remota idea de cómo Dios lo hace. De esto hablan las profundidades de Dios. Yo no sé cómo Dios hace para hacer un milagro, pero sé que los hace. Los he recibido. He visto cómo personas los reciben. Y hay testimonios que si nos pudiéramos tomar el tiempo de platicarlos, tendríamos que hacer un video como de 3 o 4 horas para mencionar quizá unos 10 o 15. Pero hay muchísimos milagros que hablan de la profundidad de los misterios de Dios. Hay cosas que son experiencias que muchas veces hasta que pasa mucho tiempo podemos entender la grandeza y la gloria de Dios que hay en la profundidad de los misterios.
vamos a ver un poco más de la profundidad de la cruz en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 22. Si estamos ahí, digan gloria a Dios y leemos el verso 22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Esto lo deja muy claro el Señor, para que no vayan a confundirse con lo que hacen los satanistas, que le llaman a las ciencias ocultas. Generalmente es conocido eso como ocultismo. Habla de cosas de hechicería, de brujería. Estas son cosas muy, muy diferentes, radicales. Totalmente opuesto a lo que hace el hombre o la mujer que se dedica a pactar con hechicerías, con brujos, con brujas, hechiceros, conjuros. Todo eso tiene que ver con ocultismo, pero aquí habla Dios de una cosa totalmente diferente. Habla de cosas de sabiduría, de profundidad, de milagros, de misterios, pero que son de Dios. No habla de cosas perversas o malignas. Dice el verso 22, Él revela lo profundo. Él habla de Dios. Habla de la capacidad que Dios tiene para revelar a cada uno de nosotros a veces palabras proféticas acerca de lo porvenir, acerca de las situaciones o condiciones que estamos viviendo en nuestro diario vivir, que estamos padeciendo a veces. Él revela muchas ocasiones cómo debemos resolver un asunto de manera práctica, de manera sencilla, y esas revelaciones muchas veces solo pueden venir de parte de Dios. Dice que Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Y Él mora, y con Él mora la luz, Aquí este texto nos revela cosas de parte de Dios que nos llevan a conocer una parte especial de parte de Dios. La revelación de lo alto del trono de su gracia siempre va a venir con un propósito de bendición. Y lo que hacen los brujos, los satanistas, los ocultistas es totalmente contrario a eso. Cuando Dios revela profundidades y misterios y nos descubre cosas ocultas es para un beneficio, para una extraordinaria bendición. Cuando el satanista habla de ocultismo y de ese tipo de prácticas es para enviar algún mal, para hacer alguna maldición de ataduras, de ligaduras, y esa es la manera práctica de ver la diferencia en lo que estamos leyendo, para que no vayamos a confundir las prácticas de ocultismo con la gloriosa palabra de Dios. Las profundidades de Dios son revelación, sabiduría, son cosas sublimes. El ocultismo practica cosas diferentes. Creo que quedó claro, ¿verdad? Vamos ahora a ver acerca de la profundidad de la cruz y vamos a recorrer la mirada al libro de Miqueas, capítulo 7, verso 9. Dice el verso 9 del capítulo 7, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz. Gloria a Dios. Veré su justicia. Cuando este texto menciona la palabra él me sacará, ese párrafo nos habla de que para que Dios tenga que sacar a alguien de algún lugar tiene que estar hundido. Muchas veces Dios está muy atento a los problemas que el mundo nos produce, nuestros errores, nuestras malas decisiones muchas veces nos llevan a una condición de dureza espiritual y nos va sepultando a veces el pecado, a veces las malas decisiones, la falta de perdón, y vamos perdiendo altura y nos vamos metiendo, hundiendo en lo profundo de la tierra, en lo profundo de problemas, de dificultades, y Dios sabe perfectamente cuál es nuestra condición. Pero hay una palabra de esperanza que quiero dejarte a través de la cruz, de esta profundidad. Dice la promesa, Él me sacará a luz, veré la justicia. No sé a cuántos les estará hablando el Señor en esta porción, pero sé que hay algunos que están padeciendo situaciones difíciles,
que han tocado fondo, de ahí es donde el Señor te quiere levantar. Pero tienes que acercarte con humildad, con sencillez de corazón y reconocer con todo tu corazón que necesitas de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos a Dios para mantenernos en la posición donde Dios nos puso o para que nos rescate y nos levante de la condición que a veces hemos caído. Ahí es donde tenemos que entender esta porción. En la profundidad de Dios Él está dispuesto aún a levantarnos si hemos caído. Dice la Escritura, si el justo cayere 7 veces debe levantarse. Y el brazo de Jehová no se ha cortado, sino sigue extendido y poderoso para levantar a los que han caído. Así que si tú y yo llegamos a pasar por una condición tan difícil que sintamos que estamos derrotados, caídos, desanimados, confía que el Señor promete aquí que Él nos va a levantar. Así que vamos a avanzar en esta palabra viendo las dimensiones de la cruz. Seguimos en la profundidad de la cruz, el tercer punto de las 4 dimensiones de la cruz. Y vamos al libro de Corintios, la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 10. Y del capítulo 2 vamos a dar lectura al verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y en esta porción de la profundidad de la cruz, Dios nos habla que hay alguien que puede revelar lo profundo, las cosas difíciles de entender, las situaciones complicadas que están pasando en tu vida, en tu familia, en tu economía. Hay situaciones, amado hermano, quiero decirte, que muchas veces no entendemos cómo salir de ellas. Pero si tú te acercas al Señor a través de la profundidad de la cruz y clamas al Espíritu Santo de Dios, Él descubre aún lo profundo de Dios, dice aquí, cuanto más las situaciones difíciles que nosotros no logramos entender aquí en la tierra. Y a veces son tan difíciles de entender que no encontramos la salida y sentimos que el agua nos llega al cuello. Pero cuando clamamos a Dios se manifiesta esta profundidad de la cruz y Dios nos revela la manera en cómo salir. Dios envía siempre una respuesta, aun cuando estemos pasando en medio de las pruebas más difíciles. Hermosa es la profundidad, la bendición que Dios nos está mostrando a través de la cruz. Vamos a terminar este punto de la profundidad mirando en Efesios, esa carta del apóstol Pablo, Efesios 4, capítulo 4, verso 9 al 10. Dice el verso 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús, dice esta porción de la Escritura, descendió a las partes más bajas de la tierra. Eso nos habla también de la profundidad de la cruz. Cuando Jesús murió y estuvo 3 días antes de resucitar en las partes más bajas de la tierra, conoció la miseria del hombre, los que estaban esperando juicio, los que estaban esperando redención, y Jesús conoció el dolor de los que estaban allí. El Señor conoce tu dolor ahí en lo profundo, aun cuando tú consideras o piensas que todo está perdido en la desesperación de la parte más difícil de tu problema. Ahí se encuentra el Señor contigo, está a tu lado, Él está allí esperando que tú clames y mires la profundidad de la cruz, y de ahí el Señor hará misericordia en tu asunto y Él te va a ayudar a salir adelante, porque Él ya estuvo en la parte más baja de la tierra. Esto nos habla que Él conoce aún el peor de los tormentos, la peor de las dificultades. Él padeció, dice la Escritura, y murió en la cruz para conocer la profundidad de la muerte, de la miseria humana, de conocer aún el dolor más profundo que tú y yo podamos resistir o padecer, para ayudarnos y darnos consuelo
y ayudarnos a salir de cualquier condición que tú y yo podamos tener en esta tierra. Esta es la profundidad, varones, mujeres que escuchan. Esta es la profundidad que nos habla la cruz. El mismo Señor pudo descender a las partes más bajas de la tierra cuando murió en la cruz, pero resucitó con poder y gloria al tercer día, dice la Escritura, para mostrarnos que Él tiene el control de cualquier circunstancia conocida o desconocida para cada uno de nosotros. Es glorioso lo que nos muestra la cruz. Es maravilloso conocer estas profundidades de la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a ver el último punto, la altura de la cruz. Nos habla de la grandeza, de lo sublime de Dios. La altura de la cruz nos habla del acto sublime de Cristo en esa cruz. Vamos a conocer esta última dimensión de la cruz, la altura, en el libro de Proverbios, capítulo 25, verso 3. Proverbios 25:3 dice: para la altura de los cielos, y para la profundidad de la tierra, y para el corazón de los reyes, no hay investigación. Hay cosas tan sublimes, hay cosas tan extraordinarias que están fuera del alcance de nuestro entendimiento. La comprensión humana está limitada, pero a las alturas donde Dios habita, la grandeza, la excelencia, lo sublime de Dios, no vamos a llegar a alcanzar a comprenderlo, porque tenemos una mente limitada. Eso habla también la cruz, la grandeza sublime de Dios, las alturas donde Dios habita y se maneja. Hay cosas que por más que busquemos y escudriñemos, no vamos a alcanzar a comprenderlas porque son mucho más altas de lo que nuestra capacidad humana puede entender. Vamos a ver otro punto de las alturas de Dios, la altura que nos muestra la cruz. Isaías capítulo 33, verso 5. Dice así el verso 5: será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia. Esta palabra clave dice será exaltado. Será es una palabra que viene en tiempo futuro. Ya Dios se había exaltado muchas veces. Se exaltó con las 10 plagas de Egipto. Se exaltó sacando a Israel de muchos problemas durante casi 4000 años. En todo el Antiguo Testamento el nombre de Jehová se había exaltado. Pero ¿por qué esta porción nos dice el profeta Isaías? Será exaltado Jehová. Porque dice la Escritura que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó aferrarse a eso, sino que se despojó de toda su gloria y se hizo hombre como uno de nosotros, y vino a ser obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Y dice la Escritura que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. De eso habla esta exaltación. Será exaltado Jehová, dice aquí, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión de juicio y de justicia. Las alturas de la cruz nos hablan también, no solo de la sublime grandeza de nuestro Dios, también nos habla de las alturas, de los juicios que Dios tiene en su palabra. Son justos juicios para toda la tierra. Dios siempre hace lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es recto, y muchas veces nosotros no hemos llegado a alcanzar esas alturas. Cuando nosotros juzgamos, muchas veces juzgamos mal. Hay cosas que Dios nos permite juzgar, pero hay cosas que solo están en la potestad de Dios emitir juicios. Uno de esos son los juicios para muerte, otros son juicios para vida eterna. Pero a nosotros no nos toca la capacidad de juzgar en esa área. Eso solo depende de Dios. Pero de eso nos habla también la cruz, en esas alturas donde los juicios justos de Dios sobrepasan nuestro entendimiento. Allí mismo en el profeta Isaías vamos a pasar al capítulo 57. Y cuando encuentren el capítulo 57 vamos a darle lectura al verso 15. Si estamos allí podemos decir gloria a Dios. Dice el 15:
Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La dimensión de la altura de la cruz nos lleva a conocer una de las cualidades que Dios pide de cada uno de nosotros: humildad de espíritu. Y dice que Dios habita con el humilde y quebrantado de corazón. Y aún hace una promesa aquí. Esta es la grandeza extraordinaria de la altura de la cruz. Dice que Él hace vivir a los quebrantados de corazón. Cualquiera que sea tu quebranto, el Señor lo está mirando desde este momento. Cualquiera que sea tu conflicto, el Señor tiene el conocimiento. Solo está esperando que tú te acerques a la cruz, que tú te acerques a la altura de la grandeza de Dios, para que tú recibas respuesta de esa necesidad. Pero tienes que despojarte de soberbias, de altivez. Quita tu confianza en las cosas del mundo. Quizá confías en el dinero, quizá confías en tu influencia, quizás confías en tu conocimiento. Despójate de eso, acércate de manera sencilla, humilde y con un corazón quebrantado a Dios, y Él te dará una respuesta extraordinaria. De esto nos habla la altura de la cruz. Y Dios dice que habitará con el humilde y quebrantado de corazón. Es glorioso lo que Dios nos está mostrando. Veamos ahora en el Nuevo Testamento el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, verso 14. Vamos a ver qué más nos habla esta dimensión de la cruz que se llama altura. Verso 14 dice: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Desde aquí se muestra que una de las alturas que corresponden a Dios es la alabanza. Bendito es el Señor. En esta porción de la cruz, en esta dimensión, la altura, conforme a lo que leímos, cuando tú y yo alabamos a Dios, nos acercamos a la grandeza, a lo sublime, a la altura de Dios. Esa altura que representa la cruz, esta dimensión en la cual tú y yo podemos accesar a la presencia de Dios, nos lleva a la altura de la gracia de Dios. Cuando tú y yo disponemos el corazón a alabarle y decir gloria a Dios y cantar alabanzas, nos abre una puerta de esta dimensión y llegamos a tocar lo sublime, lo alto, a hacer contacto con Dios, y el Espíritu de Dios desciende y nos toca. Son de las grandezas de la altura de la cruz, las cosas por las cuales nos acercamos confiadamente por lo que Cristo hizo en la cruz, y llegamos a tener experiencias extraordinarias. Mientras algunos hemos alabado a Dios, nos llena su presencia, su Espíritu Santo nos toca y sentimos paz y nos sentimos llenos de esa gracia, de esa misericordia y de ese amor de Dios, cuando disponemos el corazón a alabar a Dios y a glorificar su nombre. De eso nos habla esta parte de la altura de la cruz. Allí mismo vamos a confirmar este texto que leímos. Ahora vamos allí mismo en el Evangelio de San Lucas, ahora al capítulo 19, verso 38. Vamos a leer el 38 para entender el contexto del verso 37 y 38. Cuando llegaban ya de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. 38, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esta altura de la cruz nos confirma lo que leímos en el verso anterior, y sigue hablando que cuando tú y yo disponemos el corazón a glorificar el nombre de ese Rey que ya vino, de ese Rey que quiere estar contigo y conmigo, de ese Rey que se llama Jesucristo de Nazaret, cosas gloriosas veremos.
tendremos paz, tendremos presencia de Dios. Aun si hay conflictos en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia, tú acércate y alaba al Señor y verás las alturas de la cruz de Dios trayendo paz. Verás la gloria de Dios resolviendo conflictos, verás la gracia de Cristo Jesús acercándote hacia tu problema, a resolverlo y ayudarte y aún a dejarte un ambiente de paz. Acércate siempre, cuando tengas un conflicto, a esta dimensión de la cruz, a la altura. Vamos a terminar esta cuarta dimensión en el libro de los Hebreos, capítulo 1, verso 3. Tenemos el verso 3, vamos a entender el contexto desde el verso 1. Dice el verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, dice aquí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. La altura de la cruz nos habla de la posición del reino, de la majestad de Cristo Jesús, de su grandeza y de su gloria. Él está a la diestra del Padre y desde allí nos mira, desde allí toma el control y desde allí observa cómo reaccionamos a cada oportunidad que tenemos de aumentar nuestra fe. Muchas veces lo único que Dios mira en nuestras vidas para aumentar nuestra fe, cuando nos olvidamos de la lectura, nos olvidamos de la comunión, Dios permite a veces que vengan pruebas para así acercarnos nuevamente a las alturas de la cruz, a recordarnos que por causa del sacrificio de la cruz, a través de la altura de la cruz, Él nos hizo reyes y sacerdotes y un día estaremos al lado de Jesús disfrutando de la majestad del reino de Dios, sentados a la mesa del reino, a la mesa en las alturas del Señor, si tú y yo disponemos el corazón a creerle al Señor y a seguir acercándonos al conocimiento de esta palabra. Quiero terminar, amados hermanos, recordándoles lo que Dios nos habla en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 18, donde aparecen estas 4 dimensiones de la cruz y lo que hemos aprovechado en este tiempo, las 4 dimensiones, sea de gran provecho y de bendición. Vamos a la lectura. Vamos a ver el contexto de la base de estas 4 dimensiones. Estoy en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 14. Y del 14 vamos a leer al 18. Dice el 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dígale al que está a su lado, cuando vayamos a la dimensión de la cruz tenemos que arrodillarnos. Verso 15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, diga conmigo, debemos estar cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Las 4 dimensiones de la cruz. Si tú y yo disponemos nuestro corazón a hacerlo a la manera de Jesús, dice la Escritura que debemos estar cimentados en amor para poder llegar a conocer estas 4 profundidades que nos describe el Señor y que van a traer
bendiciones gloriosas para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestros nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. Pero la parte clave es tenemos que reconocer a Dios por sobre todas las cosas, aprender a buscar la presencia de Dios en humildad, en sencillez de corazón, pero la clave es estar cimentados en amor. Tenemos que dejar conflictos, discusiones, pleitos, enojos, celos, iras, contiendas. Eso nos aparta de la cruz. Pero cuando tú y yo disponemos el corazón con humildad y sencillez de corazón, veremos cosas gloriosas en estas 4 dimensiones de la cruz. Nos despedimos orando y recordando a Dios siempre, cada día, en nuestras oraciones. Acerquémonos a Dios confiadamente para lograr obtener beneficios de la gracia de Dios. Padre eterno y Dios todopoderoso, te damos gracias por esta palabra de bendición, por esta palabra de edificación. Te rogamos que produzca frutos al 30, al 60 y al 100 por uno en cada uno de nosotros. Limpia nuestro corazón de toda contaminación y del estorbo y ayúdanos a permanecer cimentados en amor para que podamos acercarnos al conocimiento de los misterios, de las revelaciones, de las cosas profundas que tú prometes en Isaías. Tú nos revelarás cosas grandes y ocultas que no conocemos. Revélate en tu gloria, en tu grandeza, en tu majestad, en todas las necesidades de tus hijos y de tus hijas, de cualquier enfermedad. Señor mi Dios, tú tienes el poder glorioso para sanar, porque no hay quien pueda hacer las obras que tú eres capaz de hacer. Te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria, la honra y la alabanza en este día. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga siempre. Quedaremos pendientes para una próxima predicación, una próxima enseñanza. Dios les bendiga.